Y vamos directo al móvil. Fue promesa en el comienzo de Televisión Pública Noticias, nada menos que la palabra del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Saludamos primero a Gabriel Gamarra, allí en el móvil. Gabriel, buenas tardes. Hola Ariel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el despacho justamente del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para hablar de diferentes temas. Primero, buenas noches, gracias por recibirnos. La primera pregunta tiene que ver, ¿cuál fue el criterio del Ministerio de Salud para finalmente a realizar esa lista de personas que se vacunaron? ¿Y cuál es la autocrítica del gobierno con todo lo que sucedió y todo lo que ya sabemos? ¿Qué tal? Perdón, ahí está. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Mirá, efectivamente lo que hubo fue un procedimiento que fue totalmente inadecuado y de ese modo el presidente determinó que ese procedimiento era un procedimiento inaceptable y por eso tomó la decisión que tomó de pedirle la renuncia al ministro de Salud. Eso fue lo que sucedió. En base a eso, que es lo que sucede el viernes pasado, el mismo presidente también le instruye a la flamante ministra, a Carla Bisotti, la instruye de que dé a conocer la lista de turnos que había gestionado el Ministerio de Salud en el sanatorio, en el Hospital Posadas, ¿no? Y que desde ahí se habían hecho estas vacunaciones y este procedimiento que era inadecuado. Ahí, obviamente, cuando se conoce esta lista, cuando se conoce la lista, lo que uno ve a las claras es que efectivamente la gran mayoría que estaba en esa lista era personal estratégico del Estado, estaba el presidente, estaba el ministro de Salud, había parte de la burbuja presidencial, que son los funcionarios que están permanentemente con el presidente, entonces también tenía sentido que estén vacunados. Después también había un criterio desde el punto de vista del Ministerio de Economía, el ministro de Economía y los colaboradores que lo iban a acompañar, que los van a acompañar ahora en el mes de marzo en una gira, entonces también tenían que estar vacunados, así que efectivamente, después de esa lista lo que se empieza a ver que la gran mayoría de la lista es una lista donde están parte del personal estratégico que está justificado a la hora de poder acceder a la vacuna. Eso es lo que sucedió. Evidentemente hay nombres allí y sobre todo el proceder que se hizo en el Ministerio de Salud, que es lo que determina la salida del ministro, porque a juicio del presidente eso era inaceptable. El presidente toma una decisión rápida y firme el día viernes y pide las explicaciones del caso. Esa fue la situación, eso fue lo que ocurrió y efectivamente la instrucción que le da luego el presidente a la ministra es abrir todos los datos, hacer una política de datos abiertos, una política de monitoreo y de trazabilidad de la vacuna. Y entonces el día de hoy también estuvimos trabajando sobre eso y bueno, la verdad es que lo que nos parece es que un puñado de vacunas mal distribuidas no puede empañar la campaña de vacunación más grande de la historia argentina. Cafiero, buenas tardes. Gracias por este rato. A ver, mezclo dos temas en una sola pregunta. Bien, está diciendo que en el listado que se conoció ayer había personal estratégico, también había personas de alrededor de ese personal estratégico y aquellos que obviamente fueron vacunados de manera irregular. Ustedes deben tener en el punteo de cada nombre cuántos en total fueron los irregulares del listado conocido ayer. Y le pregunto, no solamente esa cantidad, sino también por la razón. Ayer el ministro Rossi habló de un concepto que puede ser, que me resulta interesante, que es el de naturalizar el poder. Que a veces en situaciones, en lugares de poder, se terminan haciendo acciones naturalmente indebidas, naturalmente irregulares. ¿Coincide con esa apreciación? Mira, yo lo que quiero plantear primero es que no hay una cuestión sistémica, no hay un sistema que se había montado sobre esto independientemente de lo que se ha querido exhibir. Esto no fue así y por eso el presidente, la decisión que toma es la de con mucha claridad y con mucha transparencia, como no hay nada para ocultar, es mostrar todos los datos y mostrar todos los que habían accedido a ese tipo de vacunación, digamos, ¿no? En ese sentido, lo que uno ve es que en términos de
cantidad de nombres no son más de 10, básicamente los que están en alguna postura o posición irregular con respecto al tiempo o al turno que les hubiera tocado. La verdad que es eso. Es repudiable, naturalmente, y eso es algo que nosotros no vamos a aceptar, y por eso el presidente tomó la decisión que tomó, y realmente nos quedamos sin un ministro muy, muy valioso y muy querido por todos nosotros, como Ginés. Pero perdón, ¿solo 10 irregulares? Porque hay una tercera parte de esa lista que habla de 10 personas que fueron vacunadas allí en el ministerio, pero otras, bueno, claro, bueno, pero ahí lo habían sido vacunas. Mira, Sí. mismo en las personas que fueron vacunadas en el ministerio, vos tenés mayores de 60 años, gente que les hubiera tocado de todos modos la vacunación, algunos que tienen enfermedades prevalentes, y también muchos de ellos que ocupan funciones que de por sí tienen que viajar, tienen que estar en el exterior. Y entonces ahí lo que uno ve es esto, es que efectivamente cuando hace un poco nombre por nombre se va a dar cuenta que no son más de 10. Bien. Que igualmente es un tema, con esto no se quiere minimizar el tema, lo que queremos es transparentarlo. Una idea es que había una cuestión sistémica, que había miles de dosis que se habían aplicado de modo irregular. Nada de eso es real, nada de eso es real. Eso es un montaje que se hizo para... Así como se hizo un montaje para desprestigiar la vacuna, así como se hizo un montaje para desprestigiar la gestión sanitaria que venía llevando adelante el gobierno, también se hizo un montaje para desprestigiar la vacuna Sputnik, ustedes se acordarán, hasta incluso hay denuncias, bueno, que creo que en estas horas están siendo desestimadas, sí, de que era una causa por envenenamiento, le habían querido poner al presidente y al ministro en ese momento. Así que evidentemente lo que había era que luchar contra esa campaña de desánimo, esa campaña antivacuna, esa campaña de desprestigio de la vacuna, que termina siendo, en definitiva, una campaña en contra de la esperanza de los argentinos y argentinas. La vacuna es la posibilidad que tenemos de dar vuelta a la página. Y evidentemente quienes atacan y atentan contra esa campaña de vacunación están atentando contra la esperanza que tenemos los argentinos y argentinas. El recorrido que uno puede hacer de las casi 750.000 personas que se vacunaron en nuestro país, 750.000. El recorrido que puede hacer de testimonios de cada uno de ellos es conmovedor. Es la posibilidad de dar vuelta a la página y de salir de la pandemia. Efectivamente, lo que ocurrió es un procedimiento irregular, pero puntual, y amerita una investigación puntual sobre ese acontecimiento y procedimiento puntual. Bien. Ahora, luego todo lo que se agregó con respecto a esto de una mirada, una visión sistémica, nada de eso ocurrió. Y por eso el presidente instruye a la ministra para que exhiba con total transparencia todo lo acontecido. Le voy a preguntar, ¿cómo está? Buenas noches, Santiago Cafiero. Le voy a preguntar por dos situaciones. Cava lo voy a dejar para después. Voy a empezar por las provincias donde también se han dado algunas situaciones en donde han ameritado intervenciones por vacunaciones indebidas. Son casos también muy puntuales hasta aquí. Esto que ocurrió en la esfera nacional, ¿sirvió también para ordenar, digamos, hacia adentro y hacia abajo, también establecer prioridades de quiénes deben vacunarse y establecer también responsabilidades, ¿no?, ante lo que ocurre con las vacunas? Desde que se pierdan vacunas porque algún freezer perdió la electricidad o porque roben vacunas, hasta alguien que no debía vacunarse antes que el resto, digamos. Hoy se reunieron justamente, sí, ¿no?, el Consejo Federal de Salud. Claro, por eso, hoy nos juntamos en el Consejo Federal de Salud. Previo a eso, la ministra se había juntado con la Comisión Nacional de Inmunización y con el Comité de Bioética, y ahí se conformó una comisión para hacer un monitoreo y una trazabilidad de todas las vacunas que llegan al país y de todas las vacunas que se van otorgando. Ese comité también lo que va a generar son las certezas de que las vacunas que llegan al país se distribuyen con total transparencia y con total equidad en todas las provincias según la cantidad de población que tiene cada provincia, como se viene haciendo. Pero bueno, evidentemente lo que necesitamos es continuar en esta tarea de mucha docencia, de decirle a los argentinos y argentinas que es necesaria la vacunación, que apuesten a la vacunación, porque efectivamente ahí es donde encontramos nosotros la esperanza de poder dar vuelta a la página de la pandemia. A ver, lo que nosotros también planteamos hoy en ese Consejo Federal de Salud, donde estaban todos los ministros y ministras de salud
de la Argentina, de las provincias. Ahí lo que conversamos y lo que los convocamos a que hagan lo mismo que el Gobierno Nacional había determinado hacer, que es conformar distintos consejos asesores, un consejo que tiene que ver con el monitoreo y la trazabilidad y otro consejo que tiene que ver con las autorizaciones excepcionales que se hacen a los turnos que se dan. Esas autorizaciones tienen que pasar y tendrán que pasar por un comité para ser evaluadas si se deben dar o no se deben dar, si esa función es una función estratégica y que amerita una vacunación distinta. Si no, todos a la fila. Hay una denuncia sobre Cava, sobre lo que está pasando con la vacunación en Cava, que no tuvo demasiada trascendencia, pero que es muy grave porque habla de una presunta privatización de las vacunas en la ciudad de Buenos Aires. Este es un tema que se trató y, en todo caso, ¿qué información tienen al respecto? La información que tenemos al respecto es que efectivamente en la ciudad de Buenos Aires lo que se ha hecho es dar dosis de vacunas a hospitales privados y que esos hospitales privados están otorgándolos a asociados de esos hospitales. Eso estaría por fuera de lo que es el cronograma de vacunación y las prioridades del cronograma de vacunación. Efectivamente, lo que tenemos que detallar acá es lo siguiente: ¿cuál es el rol del Gobierno Nacional? ¿Cuál es el rol del Estado Nacional? El Estado Nacional es quien negocia con los laboratorios, es quien paga las vacunas, es quien trae las vacunas a la Argentina y es quien distribuye las vacunas en modo equitativo en todas las provincias y en todas las jurisdicciones. Quienes llevan adelante la campaña de vacunación, a pesar de que nosotros fijamos las prioridades, pero nosotros fijamos las prioridades objetivas, digamos, ¿no? Trabajadores de la salud, bueno, todo lo que sabemos, docentes también, trabajadores de seguridad, de las fuerzas de seguridad, mayores de 60, todo ese espacio de inicio de vacunación, toda esa población objetiva de la campaña se fija también en el Gobierno Nacional. Ahora, quienes llevan adelante la campaña de vacunación y terminan distribuyendo en los centros de vacunación son las provincias, o en este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes pidieron explicación, digo, del Gobierno Nacional piden, vamos con Néstor, sí, explicaciones a la ciudad sobre qué pasó. Nosotros en este momento lo que estamos es intensificando la campaña de vacunación. Efectivamente, lo que vamos a solicitar, como le hemos solicitado a otras jurisdicciones en su momento, porque quizás veíamos que estaba ralentizada la campaña o si tenían alguna dificultad, en todo momento existe un apoyo y también un pedido de explicaciones si vemos que se desvían los objetivos de la campaña de vacunación. Hasta acá venimos siempre con diálogo y venimos siempre buscando que se coordinen las acciones en el territorio. Así que efectivamente así vamos a seguir trabajando. El COFESA, el Consejo Federal de Salud, es un ámbito muy colectivo, de mucho diálogo, de mucha discusión y por eso son ámbitos propicios para poder coordinar las políticas de modo homogéneo en todo el territorio nacional. Buenas tardes, ministro. Ginés González García es un hombre de mucha experiencia, ha sido ministro en 3 gobiernos, trabajó con su abuelo en la provincia de Buenos Aires, un hombre que conoce mucho de política. Después del episodio del viernes, ¿tuvieron oportunidad de hablar con él para preguntarle qué fue lo que le pasó? No, mirá, nosotros tenemos un cariño entrañable por Ginés, lo queremos mucho, creemos también que fue un factor fundamental para que el sistema de salud no colapsara durante todo el año pasado, un sistema de salud que estaba... Cuando Ginés, yo quiero poner solamente algunos datos, porque veo también que hay muchos que eran exfuncionarios y empiezan a opinar como si nada hubiera pasado. Cuando Ginés inicia su gestión en el ministerio, no había Ministerio de Salud, se había perdido el 25% del presupuesto del Ministerio de Salud, había un brote de sarampión en la Argentina y fundamentalmente toda la infraestructura hospitalaria y toda la infraestructura de salud estaba muy deteriorada. Ginés en tiempo récord puso todo ese sistema que estaba así deteriorado, lo puso al servicio de los argentinos y argentinas que necesitaban una cama. Justamente yo creo que por eso efectivamente hubo un error. No, que yo creo que efectivamente hubo un error, así lo consideró el presidente. No hay nadie, el presidente también dio un mensaje claro, no hay nadie, ningún funcionario, está por encima de la campaña de vacunación y todos tenemos que estar sujetos
a las prioridades que hemos fijado y para que la vacuna le llegue del primero al último. Entonces, para que eso ocurra necesitamos ser muy consecuentes y por eso con una conducta muy fuerte de parte del presidente a la hora de marcar cuál es el rumbo y que, bueno, evidentemente fue un error, evidentemente hubo una situación inaceptable, un procedimiento que no era el procedimiento adecuado y el presidente decidió remover un ministro. Una última pregunta, Cafiero, agradeciéndole el tiempo, obviamente. Cualquier analista político considera que hasta el jueves de la semana pasada el gobierno nacional llevaba días consecutivos, hasta incluso semanas, ganando imagen positiva. También hay un término que se repite, que es el de errores no forzados. Seguramente lo habrá escuchado. ¿Ese es el lugar, ese es el punto que debe solucionar el gobierno? Entendiendo que el primer año de gestión tuvo que lidiar contra una pandemia y todavía tiene que hacerlo, y que en el aprendizaje es obvio y esperable que haya errores en ese punto, pero que los no forzados son los que quizás han hecho retroceder en algunos momentos esa imagen positiva. Mira, es momento de leer más expedientes que encuestas. No ahora, sino hace tiempo, digamos. Sobre todo este año, sobre todo cuando cobre volumen la campaña de vacunación, estamos muy realmente enfocados en conseguir más vacunas. El día jueves, con mucha expectativa, vamos a estar recibiendo vacunas de un nuevo laboratorio con el que hemos logrado terminar un contrato, que era el laboratorio de Sinopharm, una vacuna también que tiene una alta efectividad para combatir el coronavirus. Me parece que esos son donde tenemos que estar más enfocados. Si leemos encuestas y si leemos permanentemente una prensa tóxica que lo que quiere es marcar una agenda que no es la agenda que nos exige la gente, no es la agenda que nos exigen quienes están esperando y expectantes vacunarse para volver a abrazar a sus nietos, a su familia o a aquellos que quieren recuperar el trabajo. Este es el gobierno que va a generar la posibilidad de que las vacunas lleguen a todos y todas los argentinos y que de ese modo recuperar el empleo, recuperar la producción, recuperar nuestra industria que viene creciendo. Me parece que ahí tenemos que seguir enfocándonos. Que la oposición haga lo que hace, bueno, nosotros ya sabemos. Hay una oposición que ha actuado realmente con responsabilidad y ha acompañado muchas de las políticas que hemos llevado adelante, y hay otra parte de la oposición que no lo ha hecho. Esa parte de la oposición, en el momento más álgido de la pandemia y hoy mismo, jamás ha encontrado la posibilidad de acercar una propuesta para luchar contra la pandemia, acercar una propuesta para reducir la angustia de los argentinos y argentinas. Ha decidido enojar más a los que ya estaban enojados, ha decidido angustiar más a los que ya están angustiados. Mirá, yo pienso que nosotros vamos a estar con muchas dificultades avanzando en esta campaña de vacunación. Ahora, yo estoy muy conforme con la tarea que se viene haciendo y estoy muy consciente de que cuando se avance con la campaña de vacunación como queremos, como los trabajadores y trabajadoras de la salud pueden hacerlo, escalar rápidamente la campaña de vacunación a medida que van llegando más y más vacunas, cuando eso lo podamos hacer vamos a estar todos dando vuelta una página muy dura y muy trágica de nuestro país. Y ahí se va a evaluar quienes con aciertos y errores asumieron esa responsabilidad y quienes decidieron estar mandando notas o mandando tweets desde su casa confortablemente. El expresidente Macri, que se suma ahora a las críticas, no habla de nada de lo que sucedió en su gobierno con respecto al sistema de salud. Había 2 hospitales que estaban que se habían inaugurado al final del mandato de Cristina y que fueron cerrados por él y por la gobernadora Vidal. De nada de esto se habla. Los 4 millones de vacunas que estaban abandonadas en depósitos del Ministerio de Salud, de nada de esto se habla. Yo creo que tienen que hacer una autocrítica antes de criticar la gestión de este gobierno, que con las dificultades que ellos nos dejaron, siempre recordemos esta doble crisis, la crisis de balanza de pago, la crisis económica que nos deja el macrismo y también la crisis de la pandemia que se monta sobre esa crisis. Así que en ese sentido, que el expresidente plantee que cínicamente, que él va a esperar, que no va a esperar, que va a ser
lo que tenga que hacer con respecto a su instancia de vacunarse, lo único que hace es agregar más leña al fuego sin generar ningún tipo de esperanza ni de expectativa. Ellos que se encargaron de desprestigiar la vacuna, ahora la piden a gritos. Ellos que se encargaron de decir que se estaba repartiendo veneno, ahora piden más y más que lleguen más vacunas, cuando ellos no han hecho nada en este sentido. No han hecho nada. Bueno, por ahí el expresidente lo que plantea es que quizás él no necesite darse la vacuna. Bueno, puede ser que no la necesite, porque quizás tampoco nunca se contagie, porque él vive y vivió siempre en una burbuja, entonces por ahí nunca se va a contagiar. Entonces también puede ser por eso que el expresidente plantee este tipo de cuestiones. Para nosotros es importante avanzar en las cosas concretas que le hace bien a nuestro pueblo y a nuestra gente. Y a nuestro pueblo y a nuestra gente le hace bien saber que hay un gobierno que se encarga de conseguir las vacunas necesarias para dar vuelta a la página de la pandemia y para que la Argentina se ponga de pie, como se comprometió el presidente, como se comprometió la vicepresidenta allá en octubre del 2019. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, muchísimas gracias por estos minutos con la TV Pública. Gracias a ustedes.